Mis amados hermanos, amigos, familia, por favor sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Déjeme agradecerle porque ha sido constante en la lectura. Déjeme agradecerle porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, usted ha determinado apartar un tiempo para estudiar las Escrituras. Y de verdad le digo sinceramente, esto que hacemos es simplemente para que usted y yo sigamos teniendo alimento espiritual, porque ciertamente hay algo dentro de nosotros que disfruta tanto esto, y es simplemente nuestro espíritu saciándose, comiendo, llenándose de la palabra de Dios. Entonces, vamos a platicar un poquito qué leímos la semana pasada. Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero, llegó a la ciudad de Corinto, llegó solito, pero gracias a Dios conoció ahí a una pareja, conoció a Aquila y a Priscila. Y bueno, gracias a que tenían el mismo oficio, se empiezan a llevar bien. Obviamente Pablo les predica, les enseña acerca de Jesús. Y en eso venía Timoteo y venía Silas para encontrarse con Pablo aquí en Corinto. Y cuando llegaron a la ciudad encontraron a Pablo de lleno predicando acerca de Jesús, demostrando que él era el Cristo. Pero usted sabe que los judíos, algunos creían, a otros no. Entonces llegó el momento en el que simplemente no les pareció lo que Pablo les decía y empezaron a blasfemar. Esto obviamente lastima a Pablo y de alguna manera también lo llena de enojo, y lo que hace es sacudirse los vestidos y simplemente retirarse y darse la vuelta para ir a predicarle a los gentiles. El Señor le regala una visión y le dice: Pablo, ¿sabes qué? No tengas miedo, no temas y no calles, sino habla, sigue predicando, Pablo, porque yo voy a estar contigo y te aseguro que nadie va a levantar la mano para hacerte daño. En este pueblo yo tengo mucha gente, en esta ciudad yo tengo mucho pueblo, le dijo el Señor en visión a Pablo. Y bueno, Pablo se quedó en esta ciudad predicando bastante tiempo, pero llegó el momento en que los judíos, bueno, ya no aguantaron, lo agarraron, lo llevaron al concilio y ahí lo intentaron acusar con el procónsul llamado Galión. Y fíjese qué curioso. Ya había pasado bastante tiempo que Dios le había hablado a Pablo, diciéndole que no tuviera miedo, que nadie iba a levantar la mano para hacerle daño. Y bueno, en esta situación Dios usa al mismo Galión para liberar a Pablo de mano de los judíos. Entonces Jesús estaba cumpliendo su promesa, estaba cuidando y protegiendo a Pablo en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjese, Pablo continúa su viaje. Y en ese viaje llega a la ciudad de Éfeso. Ahí solamente estuvo un rato, pero dejó a Aquila y a Priscila ahí. Y bueno, él termina su viaje regresando a Antioquía, visitando a los hermanos, viendo cómo están. Pero mientras en Éfeso aparece un nuevo personaje, Apolos, que dice la escritura que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Se imagina usted a una persona así? Eso es maravilloso. Escuchar a una persona que es poderosa en las escrituras es maravilloso. Yo cuando escucho a alguien que habla también las escrituras, de verdad, yo me quedo con la boca abierta y disfruto mucho escuchar a alguien que maneja así la Biblia. Pues Apolos era así. Apolos era bastante lleno de conocimiento de las escrituras, pero él conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces, cuando Aquila y Priscila lo oyeron predicando ahí en Éfeso, lo que hacen es llamarlo aparte y le explican con más detalle el camino del Señor. Le hablan obviamente de Jesucristo, le hablan del bautismo del Espíritu Santo, etc. Entonces, Apolos, ya con todo este conocimiento, empieza a viajar a otras ciudades predicando el Evangelio. Vamos a ver qué sucede. El día de hoy, en el capítulo número 19, una vez más le pido que por favor consígase una Biblia, vaya por una Biblia y vamos a empezar la lectura del capítulo número 19. Hechos, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vea qué escena tan curiosa. Pablo inició su tercer viaje misionero. Acuérdese que en el capítulo 18 él regresa a Antioquía y ahí está conviviendo con los hermanos, pero inmediatamente después sale al siguiente viaje, su tercer viaje misionero, y llega a la ciudad de Éfeso. Ahí se encuentra, dice la palabra, que a ciertos discípulos. No sabemos por qué dice aquí ciertos discípulos. Sin embargo, leyendo los siguientes versículos entendemos que ellos todavía no conocían acerca de Jesús, todavía no habían recibido la salvación y todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Fíjese cómo Apolos, el primer lugar en donde predicó fue en Éfeso, y él hasta el punto que llegaba era hasta el bautismo de Juan. Entonces su predicación era dirigida exactamente hacia eso. Él conocía las escrituras y empezó a hablar de las profecías cumplidas, pero él llegaba solamente hasta el bautismo de Juan. La gente que aprendía y que lo escuchaba, pues obviamente también se quedaba hasta el tema del bautismo de Juan. Cuando Aquila y Priscila le explican más a detalle a Apolos de qué se trata este camino, bueno, pues Apolos empieza a predicar ahora sí el evangelio ya completo. Sin embargo, pareciera que estos discípulos a quienes encontró Pablo aquí en Éfeso solo escucharon hasta el bautismo de Juan. Probablemente ellos fueron de los que aprendieron de Apolos antes de que Apolos supiera el camino ya de una manera más completa. Entonces, lo primerito que les pregunta Pablo es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pero fíjese qué interesante la pregunta de Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No les está preguntando: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando fueron sumergidos en las aguas? No. A Pablo les está preguntando explícitamente si ellos recibieron el Espíritu Santo al momento de creer. Es ahí cuando se recibe el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios, cuando Dios abre su corazón y hay algo, sucede algo en su corazón que empieza a generar una conexión entre Dios y usted. Y entonces usted empieza a creer. Definitivamente su corazón se convence de que Jesús es el Señor. En ese momento usted recibe el Espíritu Santo. En ese momento que creímos en Jesús, que creímos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Pablo les explica: oigan, pues sí, pero el bautismo de Juan era un asunto de arrepentimiento, así que fíjense lo que pasa en el versículo 5. Cuando oyeron esto, cuando oyeron que Juan mismo les dijo a todo mundo que a quien tenían que seguir era al que venía atrás de él, es decir, a Jesús, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es el versículo 5. ¿Qué significa? Bueno, que inmediatamente le dijeron a Pablo: ok, creemos en el Señor Jesús. Y la evidencia de que ellos ya habían creído en su corazón que Jesús era el Cristo, el Mesías, era bajar a las aguas y ser bautizados, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo número 6.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Empezaban a hablar las maravillas de Dios delante de la gente en otras lenguas, en otros idiomas. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres, fíjese, tampoco eran muchos, pero eran 12 y Pablo les dedicó el suficiente tiempo para que ellos conocieran a Jesús, reconocieran a Jesús como el Cristo y el Mesías, y si ellos creían, entonces podían tomar la decisión de bautizarse. No sé si se ha dado cuenta, pero en todo el libro de Hechos, el simple hecho de creer es creo y de inmediato voy y bajo a las aguas, soy bautizado en el nombre de Jesús. Hoy día hacemos todo un ritual, hacemos muchas cosas, capacitamos a la gente para que sea bautizada, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en el libro de los Hechos, en cuanto creían, inmediatamente iban y bajaban a las aguas. ¿Se acuerda de aquel etíope al que se encontró Felipe? Y cuando vieron por ahí agua, el etíope le dijo, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y sopas, baja a las aguas y es bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a continuar con la lectura, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela. A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, y separó a los discípulos, perdónenme, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo, ya se lo comenté, de verdad que Pablo amaba a los judíos, y tan es así que siempre buscaba una sinagoga para hablarle a los judíos, pero siempre los judíos le daban la espalda y no le quedaba más a Pablo que pues darse la vuelta y empezarle a predicar a los gentiles. Entonces sucedió exactamente lo mismo aquí, pero se le abre aquí una puerta impresionante, se le abre una escuela, la escuela de uno llamado Tirano, dice el versículo 9. O sea, probablemente en esta escuela nacen muchas de las iglesias a las que después Pablo pretende visitar. Por ejemplo, la iglesia de Colosas o la iglesia de Roma. Porque si usted se acuerda, las cartas que Pablo le escribe a los colosenses y a romanos son cartas que él escribió antes de poder ir a visitarlos. Pero resulta que antes de que Pablo fuera ya había una iglesia. Entonces probablemente había romanos, había colosenses en esta escuela de Éfeso, de este llamado Tirano, que conocieron, que aprendieron de Jesús, y cuando regresaron a sus ciudades empezaron a construir y a levantar una iglesia. Entonces sería Pablo el que levanta esas iglesias en Colosas y en Roma, aún sin haber ido a esa ciudad. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, 2 años enseñando en esta escuela, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese qué hermoso el respaldo de Dios, el respaldo de Jesús al apostolado de Pablo. Pablo estaba haciendo las señales de un apóstol, estaba haciendo milagros extraordinarios. Entonces, versículo 12, fíjese, eran tan extraordinarios de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué interesante. Hemos escuchado 1000 veces
Hemos escuchado 1000 veces la canción de que la sombra de Pedro sanaba y esas cosas, pero nadie hizo una canción de que los paños y los delantales que usaba Pablo curaban a los enfermos. La gente de este lugar, la gente de Éfeso, era muy dada a lo místico y ellos usaban este tipo de cosas para hacer milagros y hacer todo tipo de magia. Y fíjese, estos paños o delantales, no crea que es el trapito limpio que bendijo Pablo y le echó agüita para que se lo llevaran y bendijeran y sanaran a los enfermos que tenían allá en sus casas. No, estos paños y delantales, ¿qué cree? Eran los trapitos que usaba Pablo para limpiarse el sudor de su trabajo. Los delantales era con lo que él se limpiaba las manos mientras hacía sus labores, mientras construía tiendas, mientras hacía artículos de piel. Y como los efesios eran demasiado así, muy místicos, decían, me llevo el trapito. Y el tema es que se llevaban los trapos y efectivamente la gente sanaba, pero era el reflejo del poder tan extraordinario que Dios había depositado en el ministerio de Pablo. Versículo 13, pero algunos de los judíos, esos judíos, exorcistas ambulantes, andaban por ahí por la calle buscando demonios, ¿no? Dice que ambulantes andaban por ahí por las plazas, me imagino. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Inocentes. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, que andaban por ahí buscando demonios en las calles y diciendo, hoy en el nombre de Jesús, el que invoca a Pablo, salgan de ahí. Y mire, versículo 15, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, pobrecitos. A veces se nos hace bien fácil, ¿verdad? A estos judíos se les hizo fácil invocar el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, y que les contestan los demonios. Claro, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Qué interesante, un tema de identidad. ¿Ustedes quiénes son? Ellos no tenían forma de replicar a esa cuestión. ¿Ustedes quiénes son? Y sopas que el endemoniado que se lanza contra ellos y pudo contra los 7 de tal manera que los lastimó, los golpeó, les rompió sus ropas y tuvieron que huir desnudos de ahí. Versículo número 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Fíjese, hay un propósito en medio de todas estas cosas, y el propósito que fue que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pues es que de eso se trata.
De eso se trata lo que hacemos, de eso se trata lo que predicamos, de eso se trata, de eso se debe tratar nuestro estilo de vida, que sea magnificado su nombre, que sea glorificado su nombre, que reconozcan a Jesús obrando en nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No. ¿Cometemos errores? Sí. Y por eso mismo venimos al Señor. Por eso mismo venimos a Jesús, porque Él es el único que en esas condiciones aún así nos ama. Aún así está al pendiente de nosotros. Precioso Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, le digo que ahí en Éfeso, muchos eran como místicos, como que magos, como que le entraban a esos rollos, ¿no? De la adivinación. ¿Se acuerda de Simón el mago? Ay, así, algo así. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¡Wow! Estos cuates sí que le invertían lana a aprender cosas de magia, a aprender cosas así sobrenaturales y místicas y todas esas cosas raras que yo no entiendo. Pero estos señores le invertían dinero, 50,000 piezas de plata, muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, está generándose algo impresionante en la ciudad de Éfeso. Tan impresionante que los estilos de vida, la forma de pensar de la gente de ahí está siendo transformada. Y no está siendo transformada solamente de labios para afuera. Están siendo renovados de adentro hacia afuera. Jesús entró en sus vidas y empezó a transformar algo ahí adentro, en su corazón, en su mente. Y todo eso se empezaba a reflejar de tal manera que dijeron, ¿saben qué? No podemos seguir con esto. No podemos seguir con asuntos de magia y estas cosas. Entonces, todos los que habían aceptado y reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador, fueron a sus casas y ya sin dolor. Sin dolor, porque a veces uno se aferra a esas cosas, a las cosas materiales. Sin dolor fueron, agarraron todos sus rollos, sus pergaminos que tenían con conjuros y demás, y los echaron al fuego, evidenciando de esa manera que ellos estaban convencidos que el único Dios verdadero y que su Hijo Jesucristo era al único que tenían que adorar y al único que tenían que honrar. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Fíjese cómo ya estaba maquinando Pablo ir a Roma. Y es que, le comento, probablemente en esta escuela donde él estuvo predicando cerca de 2 años, la escuela de uno llamado Tirano, seguramente ahí había gente de Roma, por eso él ya se estaba proponiendo ir a Roma. Versículo 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Timoteo, bueno, lo conocemos. Erasto, no tenemos idea quién es. La Biblia no nos dice, pero en el camino mucha gente se le empezó a añadir a Pablo y Pablo simplemente estaba permitiendo que los que querían apoyar al ministerio pues lo apoyaran, ¿no? Entonces, continuamos, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba
no poca ganancia a los artífices, o sea, les iba bastante bien. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y escuchan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaban. Pablo quería ir y enfrentar la situación, pero los discípulos le decían: oye, no, tranquilo, espérate, porque ya se puso complicado el asunto. Este tal Demetrio empezó a provocar a todo mundo, ¿no? Más a los que se dedicaban a hacer templecillos para la diosa Diana y a los que los vendían también. Entonces arma este relajo. Y bueno, este cuate obviamente defiende su trabajo y defiende también su ingreso, ¿no? Su única fuente de ingreso que él tiene, pero aparte lo hace ya metiendo un poco el tema de la diosa, ¿no? Tratando de convencer a estos cuates que si Pablo lograba persuadir a la mayoría de que esos no eran dioses, ellos iban a quedar sin chamba y se iban a quedar sin entradas y sin dinero. Y bueno, era tan impresionante la adoración a esta diosa Diana que, imagínese usted, si usted ha escuchado de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces imagínese qué impresionante era el templo de la diosa Diana. Entonces este Demetrio empieza a hacer un alboroto, lo empiezan a seguir, el pueblo está confundido, unos sí saben qué onda, pero otros no saben, pero ahí van, ¿no? Ahí van todos y se avientan, se lanzan contra Gayo y contra Aristarco. Versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Pablo ya estaba teniendo bastante fama y así como había gente que quería acabar con su vida, había otra gente incluso de autoridad que lo apreciaban demasiado. Lo apreciaban tanto al grado de enviarle mensajes, de mandarle decir: ¿sabes qué, Pablo? Ni te acerques, por favor, no vengas. Versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Estos cuates no tenían ni idea qué estaban haciendo. Fíjese cómo a veces somos así. Defendemos cosas que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces resulta que pues ya se armó el alboroto y aquí dice que la mayoría no tenía idea de qué hacían ahí, pero ahí estaban. Y con disculpas, con el perdón de todos ustedes, la mayoría a veces así somos. A veces no sabemos ni qué, pero ahí vamos. A veces no sabemos ni qué onda, pero defendemos a capa y espada algo que ni conocemos. Fíjese,
2 horas, por casi 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios, versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? A Pablo en otra ciudad se acuerda que ya lo estaban confundiendo acá con uno de estos dioses también. Bueno, versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se tranquilicen y que nada hagan precipitadamente. Tranquilos, tranquilos. Todo mundo sabe que esta ciudad es la ciudad guardiana del templo de la diosa Diana. Así que tranquilos, todo el mundo sabe eso. Versículo 37, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Termina aquí el capítulo número 19. Las cosas se ponen interesantes. La verdad es que el ministerio de Pablo es un ministerio impresionante y acabamos de leer cómo él hacía milagros extraordinarios. Dios estaba respaldando el ministerio que tenía Pablo. Y Dios estaba respaldando de tal manera que Dios le había hecho promesas y le decía a Pablo, oye, no temas. ¿Cómo no se podía generar temor en el corazón de Pablo si ya lo habían apedreado, ya lo habían casi matado en una ciudad? Si cada vez que va a una sinagoga, los judíos se levantan a insultar e incluso a blasfemar. Y Dios le habló claramente, no temas, Pablo. Y tampoco calles, sigue hablando, yo estoy contigo, nadie va a levantar la mano para hacerte daño, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios es impresionante y mire cómo lo acaba de librar también de este alboroto en Éfeso. Dios en cada circunstancia sabrá qué es lo que se requiere hacer. No en todas las circunstancias va a pasar lo mismo. No en todas las circunstancias Pablo fue librado de manera milagrosa. O Pedro también. Usted vio que algunas veces él permanecía en la cárcel y otras veces era librado milagrosamente por ángeles. La forma de actuar de Dios es tan diversa que no podemos hoy poner el paso 1, 2 y 3 de cómo obra Dios, de cómo actúa Dios. El paso 1, 2 y 3 para poder recibir la salvación. No hay forma de ponerle a Dios un marco o un orden o una lista de seguimiento. Dios actúa de las maneras más impresionantes y Él va a actuar de la manera que Él quiera y como Él quiera, porque Él es Dios. Acaba de librar a Pablo de este alboroto ahí en Éfeso y después vamos a ver qué sucede, porque Pablo sigue ahora en este tercer viaje misionero. Si a usted le parece bien, vamos a orar, vamos a despedirnos y nos veríamos la siguiente semana. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu palabra. De verdad, muchas gracias por tu palabra
¿dónde andaríamos y qué haríamos nosotros, si Dios, si no nos hubieras dejado tu bendita palabra, tu bendita inspiración aquí, oh Señor, escrita? Padre, este libro de los Hechos es un libro impresionante donde tú muestras tu poder y tu respaldo al mensaje de salvación que traen los apóstoles. Y Padre, nos queda claro que tú tienes 1001 formas de actuar. Enséñanos, oh Padre, a ser sensibles a eso y a no pretender darte órdenes a ti, sino sujetarnos a tu preciosa y a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.